Listo. Entonces vamos a ver ahora funciones inyectivas, suprayectivas y biyectivas. Entonces decía su compañero Fernando, una función inyectiva o uno a uno son cualquiera de los dos nombres con las que las podemos encontrar o conocer. Es aquella donde a los elementos distintos del conjunto A, dominio, le corresponden distintos elementos del conjunto B, codominio y recíprocamente. Entonces, para que ustedes entiendan mejor qué es una función inyectiva o uno a uno, pues estamos aquí aplicando la teoría de conjuntos. Entonces, aquí tenemos un conjunto A que tiene a los elementos A, B y C, y un conjunto B que tiene a los elementos 1, 2, 3 y 4. Entonces, esta función es inyectiva o uno a uno porque a elementos distintos del conjunto A le corresponden elementos distintos del conjunto B. ¿Eso qué significa? Pues que no puede pasar que, por ejemplo, cuando empezamos a ver el concepto de función, decíamos el conjunto A son los alumnos, el conjunto B los superhéroes. Entonces, recordando ese ejemplo, pues podríamos decir que una función es inyectiva o uno a uno cuando a cada alumno le asignamos un personaje diferente. No podría pasar, no sería una función inyectiva o uno a uno si dos alumnos diferentes eligen ser el mismo personaje. Seguiría siendo función, sí lo sería, pero no sería una función inyectiva o uno a uno. Para que lo sea, elementos distintos del conjunto A se deben de asociar con elementos distintos del conjunto B. Esa es la única restricción, porque vean aquí, por ejemplo, hubo el elemento 4 que nadie lo eligió y a pesar de eso, pues sigue siendo una función inyectiva o uno a uno. Muy bien. Después, la función inyectiva 1 a 1 está en esta función para dos valores de x1 y x2, cualesquiera de su dominio, debe de cumplirse que al evaluar a la función en esos dos valores, el resultado que toma la función o el valor que toma la función tiene que ser distinto para cada uno de esos valores. Entonces, para comprobar gráficamente que una función es inyectiva, toda recta paralela al eje X debe cortar a la gráfica de la función en un solo punto, porque eso significaría que para X distintas, la función estaría tomando distintas alturas. Entonces, si rectas horizontales cortan a la gráfica de la función en más de un punto, entonces no es una función inyectiva. Para que lo sea, rectas horizontales deben de cortar a la función en un solo punto. Muy bien. Entonces, ahora tenemos aquí esta función f de x igual a 3x más 1 es 1 a 1. ¿Cómo es la gráfica de esta función 3x más 1? O y igual a 3x más 1. Fue lo primero que vimos al inicio del curso. ¿Es Que una recta? es una recta, exacto. Entonces, es una recta con pendiente positiva que corta el eje y en 1. Muy bien. Y entonces, si a esa recta se la están imaginando y cortan a esa recta, trazan rectas paralelas al eje X, ¿en cuántos puntos la cortarían? Uno. En En uno, uno. solo en uno a Ajá. la vez, exacto. Entonces, esta sí es una función uno a uno. Aquí tenemos otro ejemplo. Dice, sea M el conjunto de mujeres con hijos y H el conjunto de los hijos y sea F la función que asocia a cada mujer con su hijo primogénito. Esta es una función inyectiva o uno a uno. Entonces, cada mujer con hijos está asociada con su hijo primogénito y pues su hijo primogénito es único. Aquí está, miren, una mujer, un hijo, otra mujer, otro hijo, otra mujer, otro hijo diferente, porque cada mujer está asociada con su hijo primogénito. Muy bien, listo. Entonces, aquí tenemos otra función que también ya la hemos visto su gráfica, por eso es que nada más les estoy preguntando a partir de lo que recuerden, cómo, qué conclusión podrían dar. Entonces dice, sea la función f que va de R a R, de los reales a los reales, cuya regla de correspondencia es f de x igual a x cuadrada. Esta es una función uno a uno. Es una parábola vertical que tiene vértice en el origen y que abre en dirección del eje y positivo. ¿Es una función uno a uno? No, ¿Por No, qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? corta dos veces el eje, bueno, las rectas paralelas de que al eje X. Porque rectas paralelas al eje X la cortan en más de un punto. Muy bien, Ajá. perfecto. No es uno a uno. Muy bien. Después tenemos la función de menos pi medios a pi medios coseno de X. El coseno de X, la función coseno de X de menos pi medios a pi medios es una función uno a uno. No. ¿Cómo ven?
No. ¿Qué dicen? No, ¿Por qué? ¿Por qué? No. Ajá, ¿por porque qué? le cortan más de un punto. Porque la cortan más de un punto. Muy bien. Y ustedes me podrían decir un valor de X donde la función coseno en el intervalo de menos pi medios a pi medios toma el mismo valor. Porque fíjense, aquí al inicio decíamos, una función es inyectiva o 1 a 1 si para valores distintos de X se obtienen valores distintos de Y. Entonces, ustedes me están diciendo, la función coseno no es 1 a 1. Y yo estoy de acuerdo con ustedes, pero ustedes me podrían decir un valor de X distinto donde la función en Y tome el mismo valor. ¿Cuál sería ese, por ejemplo? Uno fácil que ustedes recuerden. Dos valores de X distintos en el intervalo de menos pi medios a pi medios, donde la función coseno tome el mismo valor. Hay más de uno, pero pues díganme ustedes. Ajá, Montserrat, adelante. Pues en la función coseno, Ajá. en 0 y en 2pi toma el Ajá, valor pero, 1. claro, Monse, pero fíjate, nada más estamos tomando de la función coseno el intervalo que va de menos pi medios a pi medios. Entonces, en este intervalo, dos valores distintos de X que al evaluarlos en la función coseno nos dé el mismo valor de Y. ¿Cuáles serían? A ver, de Ajá, ajá. menos pi medios a pi medios. Bueno, en pi medios es 0 Ajá. y en menos pi medios también es 0. Exacto, muy bien, Montserrat. Esos eran los más sencillos, justamente los extremos, porque además los extremos sí están considerados al tener corchete. Entonces, efectivamente, como dice su compañera Montserrat, el coseno en menos pi medios vale 0 y en pi medios vale 0 también. O sea, son dos valores de X distintos y la función toma el mismo valor. Eso significa que una recta horizontal la estaría cortando en 2 puntos. Muy bien, perfecto, Montserrat, muy bien. Luego aquí tenemos la función coseno de X otra vez, pero solo del intervalo de 0 a pi. Esta función para este intervalo sería 1 a 1. ¿Qué dirían ustedes? Sí. Entonces estábamos con la función coseno de X del intervalo de 0 a pi. Esta función sería 1 a 1. ¿Y qué me estaban diciendo? ¿Quién levanta la mano? Adelante. Ajá, Paola, adelante. Sí, sí es. Si es 1 a 1, ¿por qué razón? Porque en esos intervalos no se repite el valor de X, de Y. Ajá, o sea, para cualquier valor de X en este intervalo, el valor de Y nunca se va a repetir. O sea, nunca va a ser el mismo. Muy bien. Gráficamente, si tuviéramos la parte de la función coseno, que sí la tenemos por aquí, déjenme mostrársela para recordarla. Aquí está. Aquí tenemos la función coseno y nos dice en el intervalo de 0 a pi, la función es 1 a 1 y aquí observamos que sí, efectivamente lo es, porque para valores de X distintos obtenemos valores de Y distintos, siempre. De manera geométrica, si trazamos rectas horizontales paralelas al eje X, entonces la cortarán en un solo punto. Muy bien, muy bien, muy bien. Perfecto. Vamos a seguir entonces. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Dónde estamos? Aquí está. Muy bien, vean, aquí tenemos otros ejemplos de dos funciones, una que sí es 1 a 1 y otra que no. Entonces, la de la izquierda, perdón, la de la izquierda sí es 1 a 1 porque a valores distintos del conjunto A le asociamos con valores distintos del conjunto B. El 1 está asociado con el A, el 2 con el D y el 3 con el E. Ninguna, para X distintas, Y es distintas. Esta no es 1 a 1 porque aquí observamos que dos elementos del conjunto A se asocian con el mismo elemento del conjunto B. Entonces ya no sería 1 a 1 porque ya para dos valores de X distintos obtenemos un solo valor de Y. Muy bien. Entonces, dice, para comprobar analíticamente si una función es 1 a 1, se despeja cuando es posible la variable independiente X en términos de la variable dependiente Y y se comprueba que para cada valor de Y exista un solo valor de X. Muy bien, eso es de manera analítica, pero si ustedes tienen la gráfica, que es lo que hemos estado practicando mucho, a partir de la gráfica pueden decir si es una función inyectiva o 1 a 1, que es mucho más sencillo. Pero si lo quieren hacer de manera analítica, entonces cuando es posible, despejan a la variable
independiente en términos de la variable dependiente, y con esto se comprueba que para cada valor de y exista, deben de verificar ustedes que para cada valor de y exista un solo valor de x. Muy bien, perfecto. Entonces ahora pasamos con la función suprayectiva o sobre. Una función suprayectiva o sobre, en una función suprayectiva o sobre, todo elemento de su codominio es imagen de por lo menos un elemento de su dominio, lo que se expresa como, entonces aquí tenemos, sea la función f que mapea del dominio a su codominio, si para todo b perteneciente a su codominio existe una a perteneciente al dominio, tal que al evaluar la función en a nos da b. Entonces eso es una función sobre, suprayectiva o sobre. Otra forma de expresar que una función es sobre es decir que debe cumplir que su codominio y su recorrido sean iguales. ¿A qué nos referimos con eso? Pues es muy sencillo, porque cuando nosotros estábamos viendo el concepto de función, decíamos, una función es una terna formada por un conjunto A llamado dominio, un conjunto B llamado codominio y una regla de correspondencia que nos indica la manera en la que se van a relacionar los elementos del conjunto A con los elementos del conjunto B. Dentro del conjunto B, que se llama codominio, hay un subconjunto que se llama recorrido. Y el recorrido son aquellos elementos del codominio que sí están asociados con un elemento del conjunto A, es decir, que sí son imágenes de un elemento del conjunto A. Y entonces, lo que nos están diciendo aquí, que para que una función sea suprayectiva o sobre, el codominio y el recorrido deben de ser iguales. En otras palabras, están diciendo que todos los elementos del conjunto B deben de estar asociados con un elemento del conjunto A. Eso es lo que nos están diciendo, que ningún elemento del conjunto B se debe de quedar sin su asociado. Por ejemplo, vean estos que tenemos aquí. Esta que tenemos aquí es una función que es 1 a 1, pero no sería suprayectiva o sobre. ¿Por qué? Pues porque en el conjunto B hay dos elementos que no tienen su asociado del conjunto A, o sea que se quedaron sin pareja. Entonces, esta función ya no sería sobre. Sí es 1 a 1, pero no es sobre. Esta otra no es 1 a 1, pero sí es sobre, porque todos los elementos del conjunto B están asociados con un elemento del conjunto A, al menos. Muy bien. Entonces, la grabación. Entonces, una función suprayectiva o sobre, todo elemento del conjunto B es imagen de por lo menos un elemento del conjunto A. Entonces, aquí todos los elementos del conjunto B están asociados con un elemento del conjunto A. Y podría pasar que, no sé, el elemento 1, que solo hubiese dos elementos del conjunto B, y que el elemento B y C se asocien con el 2, por ejemplo, y seguiría siendo suprayectiva o sobre. La única característica es que todos los elementos del conjunto B sean imagen de por lo menos un elemento de A. Muy bien, entonces bueno, vamos a seguir. Aquí tenemos, se presentan en este ejemplo dos casos. Uno en que la función es sobre o suprayectiva y otra en la que la función no lo es. Entonces observen, esta función representada por este esquema es una función sobre o suprayectiva. ¿Por qué? Porque todos los elementos del conjunto B son imagen de al menos un elemento del conjunto A. En este caso, A es imagen del 1 y del 2. Por eso es una función suprayectiva o sobre, porque todos los elementos del conjunto B tienen pareja. Por el otro lado, este otro esquema muestra a una función que no es suprayectiva o sobre, porque están los elementos C y B que no tienen pareja en el conjunto A. Es decir, dos elementos C y B no son imagen de ningún elemento del conjunto A. Por lo tanto, esta no es una función suprayectiva o sobre. Entonces decíamos, esta no es una función suprayectiva o sobre, pero sí la podríamos clasificar como 1 a 1, porque a elementos distintos de A lo asociamos con elementos distintos de B. Por otro lado, esta función de la izquierda sí es una función suprayectiva o sobre, pero no sería 1 a 1, porque elementos distintos de A se asocian con un mismo elemento de B, y no tiene que ser así para que sea 1 a 1. Elementos distintos los asociamos con elementos distintos. Muy bien, perfecto. Bueno, vamos a ver. Función biyectiva, 1 a 1 y sobre. Entonces, las funciones que son al mismo tiempo 1 a 1 y sobre se clasifican como funciones biyectivas. Entonces, una función es biyectiva si al mismo tiempo es inyectiva o 1 a 1 y suprayectiva o sobre. Y la relación entre los elementos del dominio y los elementos del codominio es biunívoca. Entonces, de acuerdo a esto que acabamos de ver,
Una función puede ser 1 a 1 y sobre, entonces será biyectiva. Puede ser 1 a 1, pero no sobre. No es 1 a 1, pero sí sobre, y puede ser ni 1 a 1 ni sobre. Muy bien. Entonces aquí tenemos algunas. Vean, esta que tenemos aquí, esta es una función inyectiva o 1 a 1, porque elementos distintos del conjunto A los asociamos con elementos distintos de B. También es una función suprayectiva o sobre, porque todos los elementos del conjunto B son imagen de al menos un elemento de A. Entonces, como cumple las dos características, la podemos clasificar como una función biyectiva, porque está cumpliendo las dos condiciones. Muy bien. Después aquí tenemos una función que no es 1 a 1, porque elementos distintos de A se asocian con un elemento igual de B. No es 1 a 1, pero sí es sobre, porque todos los elementos de B tienen asociada un elemento en el conjunto A, o sea, son imagen de algún elemento del conjunto A. Muy bien, esta que está aquí abajo es una función que sí es 1 a 1, porque elementos distintos de A se asocian con elementos distintos de B, pero no es sobre, porque aquí el 3 se quedó sin su asociado del conjunto A, o sea, no tiene pareja. Por otro lado, esta última no es 1 a 1, porque elementos distintos de A se asocian con un mismo elemento de B, y tampoco es sobre, porque aquí el 2 y el 4 se quedaron sin su asociado del conjunto A. Listo. Entonces nos dice determinar la naturaleza de las siguientes funciones. Entonces dice, sean el conjunto A formado por los elementos A, B y C, y el conjunto B formado por los elementos 1, 2, 3 y 4, tales que la función valuada en A nos da como resultado 1, o sea que al A lo asociamos con 1. Luego, la función valuada en B nos da 1, es decir que al B también lo asociamos con 1, y la función valuada en C nos da 2, es decir que al C lo asociamos con 2. Entonces, ¿cómo clasificarían a esta función? Adelante, Suset. A ver, espera, sería A con 1, luego B con 1. Sería... ¿Qué No sería sería... o qué no sería? Ah, Ajá. sí, no sería inyectiva Ajá, porque le está correspondiendo 2 veces el 1 exacto, muy bien. No es y, inyectiva, muy bien. y tampoco es sobreyectiva Ajá, muy bien. porque le están sobrando al B. O Exacto, sea, muy no bien, hay muy ninguna bien. flecha que le caiga. Perfecto, Suset, muy bien, muy bien, muy bien. Gracias. Entonces, ahora tenemos la función f que va de 0 a infinito a 0 a infinito. O sea que su dominio es de 0 a infinito y su codominio es de 0 a infinito, dada por f de x igual a x cuadrada. Esta es su regla de correspondencia. Investigar si es biyectiva. Entonces, antes de que me ayuden, les ayudo yo un poquito. Recuerden ustedes, esta es una parábola con vértice en el origen que abre en dirección del eje Y positivo, pero nos están diciendo aquí que solamente consideremos la parte que va desde el 0 al infinito y su recorrido también del 0 al infinito. Entonces, a partir de eso que les estoy comentando, ¿quién me podría decir cómo clasificaría a esta función? Entonces, Julieta, adelante, te escucho. Bueno, te escuchamos todos. Yo diría que es Ujú. biyectiva porque nada Ajá. más se considera un lado de la parábola Ujú. y a cada valor de x solo le va a corresponder un valor de y sin repetirse. Exacto, muy bien. Si a cada valor de x lo asociamos con un valor de y distinto, ¿cómo se clasifica esa función? Como inyectiva, Muy bien, es inyectiva en principio, muy bien. Después aquí nos están diciendo que va de 0 a infinito y de 0 a infinito. Entonces, que todo lo estamos utilizando. Entonces, ¿cómo la clasificaríamos? suprayectiva, Ajá, y como es inyectiva y además suprayectiva, entonces es biyectiva. biyectiva, entonces sí es biyectiva. Muy bien, perfecto. Y todo esto lo sabemos pues porque ya habíamos estudiado cómo graficar a una función, cómo conocer su dominio, cómo conocer su recorrido, etcétera, etcétera. Muy bien. Entonces, aquí tenemos el concepto de función inversa. Entonces, si en una función biyectiva, o sea, primero tenemos que asegurarnos que sea biyectiva, que sea inyectiva y suprayectiva. Entonces, por lo tanto, será biyectiva. Entonces, partimos de una función que es biyectiva
Si en una función biyectiva cambiamos x por y por x y se despeja la nueva variable dependiente, y, la relación resultante es una nueva función que se llama función inversa y se denota con f a la menos 1. Entonces, definición, sea f una función biyectiva, entonces su función inversa f a la menos 1 está definida por la siguiente condición. Entonces, los pares ordenados x, y pertenecientes a f inversa, sí, solo sí, y, x pertenecen a f. Muy bien. Entonces, aquí viene un poco más explicado esto que está diciendo. Dice, el dominio de f, si la función es biyectiva, entonces dijimos que tiene inversa. ¿Cómo se obtiene la regla de correspondencia de la función inversa? Cambiando y por x y x por y despejando a la nueva y, que es la variable dependiente. Eso es lo primero. Entonces, si una función es biyectiva, tiene inversa, su regla de correspondencia se obtiene sustituyendo x por y por x y despejando a la nueva variable dependiente y. Por otro lado, si nuestra función es biyectiva, el dominio de la función f se convertirá en el recorrido de su inversa y el recorrido de f se convertirá en el dominio de la inversa. Esto es, dominio de f se convierte en el recorrido de la inversa y el recorrido de f se convierte en el dominio de la inversa. Y las gráficas de f y de f inversa serán simétricas siempre con respecto a la gráfica de la función identidad. Entonces, eso va a pasar siempre que una función sea biyectiva. El dominio de la primera se va a convertir en el recorrido de la inversa y el recorrido de la original se convertirá en el dominio de la inversa, o sea, se intercambian. Déjenme escribírselos en el pizarrón para que lo entiendan mejor. Permítanme. ¿Listo? Entonces, fíjense, pongan mucha atención. Permítanme. Ajá. Permítanme. Entonces, bueno, tenemos aquí que partimos del hecho de que f de x es una función biyectiva. Es una función biyectiva. Entonces, si yo quiero encontrar la regla de correspondencia, aquí es y igual a f de x es una función biyectiva. Si quiero encontrar su inversa, estamos diciendo que las funciones biyectivas tienen inversa. Si yo quiero encontrar su inversa, cambio a y por x y a x por y. Y entonces despejo a la nueva y. Al hacerlo, estaría encontrando la regla de correspondencia de la función inversa. Eso es lo primero. Entonces, al principio de este tema, nosotros para una función cualquiera, encontramos su dominio o determinamos su dominio y su recorrido. Y entonces les estoy diciendo, si la función es biyectiva, tiene inversa, y para la función inversa, entonces va a pasar que el dominio de la función original se convertirá en el recorrido de la inversa. Y el recorrido, permítanme, déjenme ponerlo con otro color, y el recorrido de la función original se convertirá en el dominio de la inversa. Entonces esto va a pasar y va a ser muy sencillo porque nosotros ya lo sabemos, determinar el dominio y el recorrido de la función. Y una vez que lo determinamos, entonces simplemente el dominio, les decía, se convierte en el recorrido de su inversa y el recorrido se convierte en el dominio de la inversa. Y además dice que las gráficas de f y f inversa son simétricas respecto a ¿qué? ¿Se acuerdan? A la función identidad. Entonces, si ustedes, por ejemplo, quieren encontrar la gráfica de la inversa, fíjense, ya habíamos visto hace rato una función que sí era biyectiva. Ahorita se las voy a dibujar. Habíamos hablado de esta función, que era y igual a x cuadrada, pero solamente cuando esta va de 0 a infinito a 0 a infinito. Muy bien. Entonces decíamos, es una parábola vertical que abre en dirección del eje y positivo con vértice en el origen, pero solamente la rama de la derecha. Entonces, esta es una función que es biyectiva, por lo tanto, tiene inversa. Entonces, su gráfica se puede obtener haciendo el simétrico de esa respecto de la función identidad. Entonces, vean, ahí está mi función identidad, que es una recta a 45 grados, y igual a x.
Entonces, la inversa de esta función que acabamos de poner quedaría de esta forma. Permítanme porque estaba dibujando una línea. Entonces, su inversa quedaría de esta forma. Ahí así. Son simétricas respecto a la función identidad. Siempre va a pasar que si una función tiene inversa, su gráfica de la función inversa se obtendrá reflejándola o haciendo su simétrico respecto a la función identidad. Eso es lo que decía en las diapositivas que les mostré en la grabación. Bueno, aquí tenemos a la función seno. Su dominio son todos los reales y su recorrido de -1 a 1. Entonces, así como está la función seno, ¿ustedes qué dirían? ¿Tiene o no tiene inversa? Bueno, en principio, ¿es una función biyectiva o no lo es? Porque las funciones biyectivas son las que tienen inversa. Entonces, así como está su gráfica, ¿ustedes dirían que es una función biyectiva o Creo no? que Ajá. no. No, no es. No. Ajá. A ver, entonces, Daniela, ¿tú qué dices y por qué razón? Yo digo que no, porque Ajá, ajá. su dominio no es igual a su recorrido, entonces no puede ser su proyectiva. Pero eso no, Sí, no no, sí dijimos, entiendo. pero eso no dijimos que el dominio y el recorrido tienen que ser iguales, no, no, no. Bueno, es que como Solamente, como su ajá. imagen no es la misma, como los elementos de su codominio no son imagen completamente del dominio, porque el dominio pertenece a los reales, pues no puede ser su proyectiva. No puede ser su proyectiva. No puede ser su proyectiva, no puede ser. Pues sí podría ser su proyectiva, pero lo que no es inyectiva. ¿Por qué razón? Porque Porque mira, para que sea su proyectiva, solamente basta que si lo que tú definas como su codominio, todos sus elementos estén asociados con un elemento al menos de su dominio. Entonces, por ejemplo, aquí ya estoy diciendo que su recorrido va de -1 a 1 y estoy diciendo justamente que para cualquier valor de x, el que yo tome, siempre me va a dar un valor entre -1 y 1. Entonces, no va a haber ningún valor entre -1 y 1 que se quede sin su asociado. Todos van a tener su correspondiente asociado. Entonces, sí podríamos decir que es una función suprayectiva, pero no sería inyectiva. ¿Por qué razón? Y como no es inyectiva, por lo tanto no es biyectiva. Pero, ¿qué es lo que hace que no sea inyectiva o 1 a 1? A partir de la gráfica, es más fácil verlo. No, pero Daniela, dejen a Daniela que lo piense un poco. Daniela. Entonces, como rectas horizontales cortan a mi función en más de un punto, no es inyectiva. Y al no ser inyectiva, pues ya no es suprayectiva, ya no es biyectiva, perdón. Y al no ser biyectiva, no tiene inversa. Sin embargo, nosotros podemos restringir el dominio de nuestra función seno al intervalo que va de -pi medios a pi medios. Es decir, solamente considerar esta parte de aquí, de -pi medios hasta pi medios. Y entonces, si yo restringiera a mi función seno de -pi medios a pi medios, ¿qué dirían ustedes? ¿Si es biyectiva o no es biyectiva? sí. Sí. Sí es, entonces es biyectiva y por lo tanto tiene inversa. Y entonces dijimos, para la función inversa cambiamos y por x y x por y despejamos a la nueva y. Entonces, al despejar a la nueva y, decimos y sería igual al ángulo cuyo seno es x, o también podemos decir al arco cuyo seno es x, o también podemos decir seno inverso de x. Cualquiera de estas tres notaciones podemos usar. Muy bien, entonces la función inversa de el seno de x es el ángulo seno de x, el arco seno o el seno inverso. Muy bien. Entonces decíamos que el dominio para esta función f de x, que es el seno de x, su dominio lo restringimos al intervalo que va de -1 a 1. Entonces, x pertenece, perdón, al intervalo que va de -pi medios a pi medios. ¿Y su recorrido? ¿Quién sería? A ver, observen, ¿no? Aquí está. ¿Quién es su recorrido? De esta parte. Nada más. Ajá, De a ver. -1 a 1. 1. Ajá, de -1 a 1. Muy bien. Perfecto. Entonces, vean. Sería aquí de -1 a 1. Listo. Y entonces ya tenemos la regla de correspondencia de la función inversa. ¿Cómo se obtuvo? Cambiando y por x y x por y despejando a la nueva y.
Muy bien. Ahora, de la función tenemos su dominio y su recorrido. Y entonces dijimos, el dominio de la función f pasa a ser el recorrido de la inversa. Entonces, el recorrido de la inversa será y perteneciente de menos pi medios a pi medios. Y el recorrido de la original pasa a ser el dominio de la función inversa. Entonces, su dominio será x perteneciente de menos 1 a 1. Y alguien podría decir, oiga, profesor, pero ¿por qué aquí y se convirtió en x y x se convirtió en y? Ah, pues porque recuerden que el dominio está asociado a la variable independiente y el recorrido a la variable dependiente. Pues nada más, eso no cambia. Dominio en ambos casos es x y recorrido en ambos casos es y. Lo que cambia son los valores. Entonces dijimos, el dominio de la función original se convierte, este intervalo se convierte en el recorrido y este intervalo se convierte en el dominio. No sé si tengan alguna duda hasta ahí. Entonces, aquí tenemos ahora a la función trigonométrica coseno de x, cuyo dominio son todos los reales y cuyo recorrido va de menos 1 a 1. Entonces, de acuerdo a la gráfica de la función, ustedes podrían decir que la función es biyectiva o no lo es y por qué razón. Entonces, ¿quién me quiere decir si es biyectiva o no y por qué? Ajá, adelante, Brenda. No es biyectiva porque si trazamos una línea del eje X, Paralela al cortan eje X. Ajá, paralela al eje Ajá. X. Ajá. Y paralela al eje X, sí cortarían varios puntos, no nada más en un. Exacto, muy bien. Y entonces, al trazar rectas horizontales paralelas al eje X, no es función del tipo. No es función. Biyectiva, ¿no? Ajá, no es función biyectiva, pero por no ser antes, ¿cuáles son las funciones que cuando Inyectiva Ajá, y proyectiva. exacto. Entonces, no es una función inyectiva porque rectas horizontales la cortan en más de un punto. Y como no es inyectiva, entonces ya no es biyectiva, porque para que sea biyectiva, tiene que ser inyectiva y suprayectiva. Muy bien, Brenda, muchas gracias. Entonces, a ti misma te pregunto, ¿cómo restringirías tú al dominio de la función coseno para que ya sea una función biyectiva y por lo tanto tenga inversa? Pues ¿De podría dónde a ser dónde? de Ajá. 0 a pi. De 0 a pi, muy bien, perfecto. De 0 a pi, porque en este intervalo rectas horizontales la cortan solo en un punto y además estamos utilizando a todo su recorrido. Muy bien, Brenda. Perfecto. Entonces, en el intervalo de 0 a pi, la función coseno tiene inversa. ¿Cómo se calcula la inversa de la función coseno? ¿Quién me dice ahora? A ver, adelante, Carol. Sí. Ajá. La ¿Cómo se calcula? función, ¿Su regla de ok. correspondencia de la inversa? Ajá. Ok, es X es igual a coseno de Y, entonces sería, No, mira, y es igual a coseno de x. Esta es la función original, pero ¿cómo calculamos la regla de correspondencia de la se inversa? cambia X en Y en X, por eso sería X es igual a coseno de Y. Ajá, perfecto, muy bien. Y luego, Y luego sería Y es igual a coseno, o bueno, ángulo, ángulo de ángulo cuyo coseno coseno de X. es x, exacto. Se despeja y ya. Con eso se obtiene la regla de correspondencia de la inversa. Muy bien. Esta es la regla de correspondencia de la función inversa. Muy bien, Carol. Perfecto. Entonces, a ver, ¿alguien más ahora? Permítanme porque alguien está. ¿Están de acuerdo que tenemos a la función tangente, cuyo dominio son x perteneciente a los reales, excepto múltiplos impares de pi medios? Entonces, pi medios, 3 medios de pi, 5 medios de pi, 7 medios de pi, menos pi medios, menos 3 medios de pi. ¿Por qué estos valores no forman parte del dominio de la función tangente? ¿Se acuerdan? ¿Alguno o alguna de ustedes se acuerda por qué estos valores menos pi medios, menos 3 medios de pi medios, 3 medios de pi, 5 medios de pi, 7 medios de pi no forman parte del dominio de la función? ¿Qué pasa en esos valores? ¿Por qué no pertenecen al dominio? En esos valores que aparece, dijimos. Ajá. ¿Sí? Sí, adelante. Porque habíamos dicho que se formaba el ángulo de 90 grados y en ese valor tangente es indeterminada.
Exacto, porque en esos valores se presenta una asíntota vertical. Muy bien, perfecto. Así es. En todos estos pi medios, menos 3 medios de pi, 3 medios de pi, etcétera. Muy bien. Y su recorrido son todos los reales. Entonces, así como está, esta función tiene inversa. Ajá, Fernanda, adelante. Según yo sí, profe, no, porque al trazar rectas paralelas al eje X, Ujú. nada más va a tocar la función en un punto. Muy bien, vamos a ver si es cierto eso que dices tú, Fernanda. No. Observa. Ya está una recta horizontal paralela al eje X. No, lo siento, entonces no, lo siento, es que pensé que No, era no. como por el intervalo. No, así como está, la función es inversa, ¿tiene inversa? La respuesta es no, porque no es inyectiva. No, Y al porque no sí ser, toca. exacto, porque no es inyectiva y al no ser inyectiva ya no es biyectiva y por lo tanto no tiene inversa. Muy bien, pero entonces, Fernanda, ¿cómo le harías tú para que sí tenga inversa? Pues tenía que tomar un intervalo donde... ¿Cuál tomarías tú? Ajá, ¿cuál tomarías tú? Pues podría tomar el de menos Menos pi medio Ujú. a pi medio. Exacto, muy bien. Entonces, la función tangente en el intervalo de menos pi medios a pi medios sí es biyectiva y por lo tanto tiene inversa. Entonces, la regla de correspondencia, cambiamos y por x, x por y, y ya nos queda que la función inversa es ángulo cuya tangente es x. Su dominio va de menos pi medios a pi medios abierto. ¿Por qué abierto en los extremos? Porque en esos extremos la función se indetermina. Hay una asíntota vertical en menos pi medios y en pi medios. Muy bien. Entonces, aquí ya está. Vean, déjenme mostrárselos porque aquí teníamos nuestra función tangente, pero solamente restringida de menos pi medios a pi medios. Entonces, su dominio son de menos pi medios a pi medios abiertos, su recorrido de menos infinito a infinito. Ahora, esa es la función identidad y esa sería su inversa. Para la inversa, su recorrido, perdón, su dominio serían todos los reales. ¿Están de acuerdo conmigo? Su dominio serían todos los reales. ¿Y cuál sería su recorrido? De menos pi medios a pi medios. ¿Ya vieron, muchachas y muchachos? Bueno, ahora para la función cotangente, así como está, no tiene inversa porque no es inyectiva. Entonces, para que sea inyectiva, ¿de dónde a dónde la restringirían? ¿Quién me puede decir, por favor? Adelante. No hay ninguna mano levantada. Ajá, permítanme. Carolina, adelante. ¿De dónde a dónde la restringirías para que sí sea biyectiva y tenga inversa? De 0 a pi. Muy bien, Carolina, de 0 a pi. Perfecto, entonces su dominio sería de 0 a pi y su recorrido. De menos infinito a infinito. Exacto, muy bien, perfecto. Entonces, otra vez la restringimos de 0 a pi. Para su regla de correspondencia cambiamos y por x y x por y y despejamos a la nueva y. Muy bien, ya está aquí despejada. Entonces, aquí está la gráfica de la función cotangente y esta es la de su inversa. ¿Por qué? Porque para la función cotangente restringimos su dominio de 0 a pi, abierto en los extremos, porque otra vez en 0 y en pi esta función tiene asíntotas verticales y su recorrido de menos infinito a infinito. Entonces, el recorrido de esta se convierte en el dominio de su inversa. Su dominio será de menos infinito a infinito y su dominio, que era de 0 a pi abierto, se convierte en el recorrido de la inversa. Entonces, aquí es importantísimo que nosotros ya vimos cómo se tiene que restringir para que tenga inversa, ya vimos su gráfica, su regla de correspondencia, pero observen, aquí en el siguiente tema que vamos a ver límites, vamos a decir, a medida que x crece en la función arco cotangente o ángulo cotangente o cotangente inversa, a medida que x crece, la gráfica de la función, ¿a qué valor se va aproximando? A medida que x crece, la gráfica de la función, ¿a qué valor de y se está aproximando? Porque x está creciendo. A 0, muy bien. A 0, a 0, a 0, a 0, muy bien. Perfecto. Y ahí vean aquí del otro lado, a medida que x decrece, ¿a qué valor se va aproximando en y la gráfica de la función? A pi. A pi, exactamente, a pi. Entonces, no olviden eso, ¿eh? Por eso es importante la tablita esta que les estoy mencionando, que tienen que ir completando, que es la función, su regla de correspondencia, su dominio, su recorrido, su gráfica y alguna característica importante que ustedes quieran agregar. Muy bien, entonces, esta es la función cotangente, su dominio de 0 a pi, su recorrido
de menos infinito a infinito. Para la función inversa, el recorrido pasa a ser el dominio y el dominio el recorrido de la inversa. Muy bien, perfecto. Muchas gracias. Ahora, para esta función secante, así como está, no tiene inversa. Entonces, ¿quién me podría decir qué se le ocurriría hacer para que la función ya tenga inversa? ¿De dónde a dónde la restringirían? Antes de que me digan, mientras levantan la mano, pues recordamos que la función secante, su dominio son todos los reales, excepto los valores múltiplos de pi medios, pero impares. O sea, pi medios, 3 medios de pi, 5 medios de pi, 7 medios de pi, menos pi medios, menos 3 medios de pi. ¿Por qué? Ahí hay una asíntota vertical. ¿Por qué? Pues porque la secante se puede reescribir como 1 sobre el coseno y el coseno vale 0 en múltiplos impares de pi medios. Por esa razón hay una asíntota. Muy bien, porque el denominador, que es el coseno, se hace 0 en los múltiplos impares de pi medios. Entonces, bueno, aquí está su dominio y su recorrido son de menos infinito hasta menos 1, a la altura menos 1 y después de la altura 1 hacia el infinito. Ese es el recorrido, no lo olviden. Muy bien, entonces ahora sí, ya que recordamos esto, entonces, a ver, América, adelante, te escucho. ¿De dónde a dónde la restringirías para que tenga inversa? De menos pi medios a pi medios. De menos pi medios a pi medios. De menos pi medios a pi medios. Ajá, fíjate lo que acabas de decir. De menos pi medios a pi medios. Esta es la gráfica. ¿Esta tendría inversa? América. No, Ajá, ¿por qué no? Ajá, muy bien, pero ¿por qué no? porque no tocaría 2 puntos. Porque tocarían 2 puntos. Rectas horizontales tocarían 2 puntos. Sí. Entonces, significa que lo que dijiste es el intervalo que restringiste significa que es incorrecto. Sí. Entonces, ¿podrías intentarlo otra vez y darme otra opción? América, por favor. Sí. Ajá, muchas gracias. ¿Qué otra opción se te ocurriría? Podría ser de 0 a pi. De 0 a pi, Porque, exactamente, exactamente, porque ahora sí, rectas horizontales y rectas verticales nunca cortarían más de un punto, solo uno a la vez. Sí. ¿Estás de acuerdo? Muy bien, perfecto. Sí. Muy bien, entonces, para que la función secante tenga inversa, restringimos su dominio al intervalo que va de 0 a pi, pues con excepción de pi medios, porque ahí hay una asíntota. Entonces, su inversa sería cambiar y por x y x por y, nos quedaría ángulo secante, pues ya dijimos que el dominio de la función secante va de 0 a pi sin considerar pi medios, o podríamos ponerlo 0 cerrado, pi medios abierto, unión de pi medios a pi. Eso también lo podemos hacer, pero bueno, esta es otra forma de denotar a ese conjunto de valores. Muy bien, y su recorrido de menos infinito a menos 1, unión de 1 al infinito. Entonces, para la función inversa, ¿cuál sería su dominio? A ver, déjenme ver. No hay ninguna mano levantada, pero, sí, ya la vi. Ajá, Carolina, adelante. ¿Cuál sería el dominio de la inversa? De menos infinito hasta menos 1 cerrado, con unión a 1 hasta infinito. Exacto. Y su recorrido de 0 hasta pi con cerrado, corchete cerrado, pero no incluye a menos pi medios. Pi medios. Ajá, exacto. Muy bien, Carolina, perfecto. Así es. Ese es el dominio y recorrido de la función inversa y esta es su gráfica. Muy bien, perfecto. Entonces ahora tenemos a la última función trigonométrica que es la cosecante. Entonces la cosecante tiene asíntotas verticales en pi y sus múltiplos. ¿Por qué razón? Pues porque la cosecante es 1 entre el coseno y el coseno toma el valor, 1 entre el seno y el seno toma el valor de 0 cuando vale 0, cuando vale pi o cuando vale 2pi o 3pi o menos pi, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, su dominio serían todos los reales excepto los múltiplos de pi y su recorrido de menos infinito a menos 1, unión del 1 al infinito. Muy bien. Entonces, a ver, le voy a preguntar a Alejandro. Adelante, Alejandro. ¿Cuál sería el intervalo que tú tomarías para que la función tenga inversa, Alejandro? De menos pi medios a pi medios. Exacto, muy bien. De menos pi medios a pi medios. Muy bien. Fíjense, lo que está diciendo Alejandro es considerarlo desde de menos pi medios hasta pi medios. Muy bien.
Perfecto, ese sería su dominio. Y su recorrido pues seguiría siendo de menos infinito a menos 1, unión de 1 a infinito. Muy bien, ya está. Entonces, para que la función cosecante tenga inversa, restringimos su dominio al intervalo de menos pi medios a pi medios sin considerar el 0 porque ahí hay una asíntota vertical. Y su inversa se calcula o se obtiene cambiando y por x y x por y despejando la nueva y. Lo que nos queda, ángulo cosecante de x o bien arco cosecante o bien cosecante inversa. La notación que ustedes quieran. Muy bien. Entonces, para la cosecante dijimos, su dominio es de menos pi medios a pi medios sin considerar el 0. Su recorrido de menos infinito a menos 1, unión de 1 al infinito. Entonces, para la inversa, Paula, ¿cómo quedaría? Para la inversa, su dominio sería x tal que x pertenece al intervalo que va de menos infinito a 1 cerrado. A menos 1. A menos 1 cerrado, unido a 1, de 1 hasta infinito. Exacto, muy bien. Ese sería su dominio. ¿Y su recorrido? Su recorrido sería y tal que y pertenezca al intervalo de menos pi medios hasta pi medios cerrado, que no incluya el 0. Exacto, muy bien, Paula. Perfecto. Listo. Y su gráfica, pues aquí estaría. Y observen ustedes, su dominio va de menos infinito a menos 1, unión de 1 al infinito. Y su recorrido de menos pi medios a pi medios sin considerar el 0. Muy bien. Perfecto.